Si tuviéramos que resumir quién fue Napoleón Bonaparte, más allá de los cuadros y las estatuas, diríamos que fue el hombre que tomó los restos de una Francia en llamas y los convirtió en un imperio que puso a temblar a todos los reyes de Europa. No era solo un militar, fue un fenómeno que demostró que el mundo ya no pertenecía a quienes heredaban títulos, sino a quienes tenían la voluntad de tomarlos. Córcega, el origen del conflicto. Para entender su carácter, hay que entender la situación de su tierra natal. Córcega había pertenecido a la República de Génova durante siglos, pero siempre tuvo un espíritu rebelde. Los corsos querían su independencia porque tenían su propio idioma, sus propias leyes y una cultura muy distinta a la italiana o la francesa. En 1755, lograron una independencia de facto bajo el liderazgo de Pasquale Paoli, pero en 1768 Génova le vendió la isla a Francia. Los franceses llegaron con un ejército profesional a someter a una resistencia de campesinos. El padre de Napoleón, Carlos Bonaparte, era la mano derecha de Paoli y luchó contra los franceses. Sin embargo, cuando la derrota fue inevitable, Carlos hizo algo que el joven Napoleón nunca le perdonó del todo. Se pasó al bando francés para mantener su estatus de nobleza y conseguir becas de estudio para sus hijos. Fue una traición pragmática que le permitió a Napoleón estudiar en las mejores academias de Francia, pero que lo dejó con un conflicto de identidad eterno. La forja de un oficial. A los 9 años, Napoleón entró en la Academia de Brienne-le-Château. Imagínate a un niño que apenas hablaba francés, con un acento tosco, rodeado de hijos de la alta aristocracia francesa. Se refugió en los libros, especialmente en la historia de Roma y Grecia, y en las matemáticas. Luego pasó a la Escuela Militar de París, donde se especializó en artillería. En esa época, la artillería era la rama más técnica y menos noble del ejército. No dependía de la carga de caballería heroica, sino de cálculos precisos, trayectorias y logística. Fue allí donde aprendió que una batalla se gana antes de disparar el primer cañón, mediante la observación del terreno. El punto de inflexión. El sitio de Tolón, 1793. Este es el momento donde el mundo se entera de quién es este joven oficial. Francia estaba en plena revolución, ejecutando reyes y enfrentándose a media Europa. Los ingleses y los españoles habían tomado el puerto de Tolón, una base vital en el Mediterráneo. Los generales franceses en el lugar no tenían idea de qué hacer, eran antiguos nobles o políticos sin experiencia. Napoleón, que entonces era solo un capitán, vio lo que nadie más veía. No había que atacar la ciudad directamente, sino tomar las alturas de Leguillete, unas colinas que dominaban el puerto. Si colocaba sus cañones allí, la flota británica quedaría atrapada y tendría que huir para no ser hundida. Después de mucha insistencia y de liderar él mismo el asalto, donde incluso recibió una herida de bayoneta en el muslo, el plan funcionó a la perfección. Los ingleses se retiraron y Tolón fue recuperada. Por esta acción, saltó de capitán a general de brigada a los 24 años. Fue el triunfo de la técnica sobre la tradición. Josefina, un amor de conveniencia y caos. Cuando Napoleón llegó a París como un héroe joven, conoció a Josefina de Beauharnais. Ella era una viuda criolla de Martinica, 6 años mayor que él, con 2 hijos y una red de contactos sociales envidiable. Para Napoleón, Josefina era la personificación de la elegancia parisina que él siempre había mirado desde afuera. Se casaron en 1796, pero la relación fue lo que hoy llamaríamos tóxica. Él estaba perdidamente obsesionado, escribiéndole cartas febriles desde el frente de batalla, mientras ella mantenía romances en París y apenas se molestaba en contestarle. Con el tiempo, los papeles se invirtieron. Napoleón se volvió frío y empezó a tener sus propias amantes, mientras Josefina se volvía dependiente de él. El divorcio y el heredero. A pesar del afecto que llegaron a tenerse, Napoleón tenía una obsesión mayor: el linaje. Como Josefina no podía darle un hijo, decidió divorciarse en 1809. Fue una escena devastadora. Se cuenta que ella se desmayó y él estaba visiblemente afectado, pero su ambición de emperador pesó más que el hombre. Poco después, se casó con María Luisa de Austria, una archiduquesa que era la viva imagen de la antigua aristocracia que la revolución había intentado destruir. Fue un matrimonio puramente político para sellar una alianza con el imperio austríaco. Con ella tuvo a su único hijo legítimo, Napoleón II, a quien tituló como rey de Roma. Lo trágico es que este niño nunca llegaría a gobernar. Tras la caída de su padre, vivió prácticamente como un prisionero de oro en Viena y murió muy joven, dejando el sueño de la dinastía Bonaparte en la nada.
Es curioso ver cómo un hombre que despreciaba la traición de su padre terminó haciendo algo similar. Sacrificó sus afectos y sus orígenes para intentar fundar su propia aristocracia. El espejismo de Egipto. El inicio de un patrón. ¿Por qué ir a Egipto? No fue solo por arqueología. Napoleón quería golpear a Inglaterra donde más le dolía: su bolsillo. Egipto era el puente hacia la India, la joya de la corona británica. Si cortaba ese camino, asfixiaba el comercio inglés. Además, había un factor de ego: quería emular a Alejandro Magno. Pero la realidad fue distinta. Los ingleses, al mando de Nelson, le hundieron la flota en la batalla del Nilo y lo dejaron atrapado. Aquí surge su rasgo más polémico. Cuando las cosas se pusieron feas y vio que en París había un vacío de poder, abandonó a su ejército. Se subió a un barco en secreto y dejó a sus hombres a su suerte en el desierto. No sería la última vez que escaparía solo para salvar su carrera política. El Papa, un rehén en el trono de San Pedro. Su relación con la Iglesia fue puramente de control. Napoleón decía: la religión es lo que evita que los pobres maten a los ricos. En 1801 firmó un concordato con el Papa Pío VII para calmar a Francia, pero el respeto duró poco. En su coronación de 1804, el Papa estaba ahí solo como decorado. Napoleón le quitó la corona de las manos y se la puso él mismo para dejar claro que nadie estaba por encima de él. Años después, cuando el Papa se negó a apoyar el bloqueo contra Inglaterra, Napoleón lo mandó arrestar. El sumo pontífice terminó como un prisionero en territorio francés durante años. Para Napoleón, el Papa era solo un funcionario molesto. El fin del milenio. El Sacro Imperio Romano Germánico. En Alemania, Napoleón hizo lo que nadie había logrado en 1000 años: disolver el Sacro Imperio. Tras la paliza que les dio en Austerlitz, el último emperador, Francisco II, se dio cuenta de que el título ya no significaba nada. Napoleón creó la Confederación del Rin, un conjunto de estados alemanes que le servían de base militar y escudo. Francisco II, temiendo que Napoleón se proclamara también emperador de Alemania, prefirió disolver el imperio por completo en 1806 y quedarse solo como emperador de Austria. Fue el fin de una era que venía desde la Edad Media, borrada de un plumazo por la artillería francesa. La paz de Tilsit. 2 lobos en una balsa. La paz con Rusia en 1807 fue puro teatro. Napoleón y el zar Alejandro I se reunieron en una balsa en el río Niemen. Alejandro estaba fascinado por el carisma de Napoleón. Incluso se dice que pasaban horas hablando. Acordaron que Rusia apoyaría a Francia contra Inglaterra y, a cambio, Napoleón le daba permiso para expandirse hacia el este. Pero era una amistad de conveniencia. El zar se sentía humillado por las derrotas y Napoleón solo quería tiempo para terminar con los ingleses. El laberinto ibérico. De Lisboa a Madrid. Lo que pasó en la península fue un desastre logístico y político. Portugal y la huida a Brasil. Portugal se negó a cerrar sus puertos a Inglaterra. Napoleón firmó el Tratado de Fontainebleau con España para cruzar sus tierras e invadir Portugal. Al ver que los franceses estaban a las puertas de Lisboa, la familia real portuguesa, la dinastía de Braganza, hizo algo inédito. Huyeron con toda su corte a Río de Janeiro. Brasil dejó de ser una colonia para convertirse en la sede del imperio portugués. La trampa a Fernando VII. Napoleón citó a la familia real española en Bayona. Allí, mediante presiones y amenazas, logró que Fernando VII le devolviera la corona a su padre, Carlos IV, y que éste se la entregara a Napoleón. Fue un traspaso legal forzado. Inmediatamente puso a su hermano, José Bonaparte, Pepe Botella, en el trono. La resistencia. Napoleón despreciaba al pueblo español. Pensaba que aceptarían el cambio sin más. Pero el 2 de mayo de 1808 Madrid estalló. Fue una guerra total. Mujeres, monjes y campesinos usaron navajas y piedras contra el mejor ejército del mundo. España se convirtió en una llaga que nunca dejó de sangrar para Francia. El desastre total. Rusia 1812. Napoleón entró en Rusia convencido de que sería una campaña corta. Su plan era buscar una gran batalla decisiva, ganar y forzar un tratado. Pero los rusos, liderados por el general Kutuzov, tenían otro plan: no pelear. La tierra quemada. Los rusos retrocedían quemando sus propias granjas y ciudades. Napoleón avanzaba, pero sus caballos morían de hambre y sus soldados de tifus. El espejismo de Moscú. Napoleón pensó que tomar Moscú significaba ganar la guerra. Entró en la ciudad y la encontró vacía. Esa misma noche, los rusos le prendieron fuego a su propia capital. Napoleón se quedó 5 semanas en una ciudad en ruinas, esperando que el zar pidiera la paz.
El zar ni siquiera le contestó. El invierno y el regreso. Cuando finalmente decidió retirarse, ya era tarde. El general invierno llegó con temperaturas de 30 grados. Los soldados se dormían en la nieve para no despertar. Los cosacos atacaban los flancos de un ejército que ya no era tal, sino una columna de espectros. De los 600.000 que entraron, menos de 100.000 salieron con vida. Fue el momento en que el mundo entendió que el dios de la guerra era, después de todo, un hombre que podía perderlo todo. El vacío en España. América se rompe. Cuando Napoleón forzó la abdicación de Fernando VII en Bayona, no solo tomó una corona, creó un vacío de poder en todo el mundo hispano. En España, el pueblo no reconocía a José Bonaparte como rey legítimo, así que surgieron juntas locales que gobernaban en nombre del monarca cautivo. Era una solución provisional, pero la idea cruzó el Atlántico. En América, la pregunta fue inevitable. Si no hay rey legítimo, ¿quién manda? Las élites criollas aprovecharon esa grieta. No proclamaron independencia de inmediato. Hicieron algo más estratégico. Formaron sus propias juntas bajo la excusa de gobernar en nombre de Fernando VII, aunque en la práctica estaban experimentando con el poder por primera vez. En Buenos Aires, 1810, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, el patrón se repitió con variaciones locales. Lo que comenzó como lealtad condicionada terminó convirtiéndose en ruptura abierta. Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín entendieron que el proceso ya no tenía marcha atrás, sobre todo porque España estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir en Europa como para imponer control real sobre un continente entero. Cuando Fernando VII regresó en 1814 e intentó restaurar el absolutismo, se encontró con una realidad distinta. Sus territorios ya no estaban esperando órdenes, sino tomando decisiones propias. Napoleón nunca pisó América, pero su intervención en España terminó debilitando el eje que mantenía unido todo el sistema imperial. Después de Rusia, el equilibrio se rompe. La campaña de 1812 no solo destruyó un ejército, alteró la percepción de toda Europa. Por primera vez, Napoleón parecía vulnerable, y eso fue suficiente para reactivar a sus enemigos. Prusia, Austria y Rusia reorganizaron sus fuerzas en una nueva coalición. Napoleón todavía conservaba su capacidad táctica y logró recomponer un ejército con rapidez sorprendente, ganando enfrentamientos importantes en el proceso. Sin embargo, la diferencia ya no estaba en el talento, sino en los recursos. Menos hombres, menos caballos y una red de aliados cada vez más frágil. La confrontación decisiva llegó en Leipzig, 1813, donde múltiples ejércitos coordinaron su ofensiva contra él. Allí, la superioridad numérica terminó imponiéndose, obligándolo a retroceder hacia territorio francés. A partir de ese punto, la guerra dejó de ser una expansión y se convirtió en una defensa constante. París cae. El fin del control. En 1814, las fuerzas aliadas avanzaron hasta París, algo que pocos años antes habría parecido imposible. La ciudad cayó y, con ella, la estructura política que sostenía el imperio. Dentro del propio círculo de Napoleón, el apoyo comenzó a erosionarse. Sus mariscales, conscientes de la situación, dejaron de ver viable una continuación del conflicto en esos términos. Napoleón abdicó intentando asegurar el trono para su hijo, pero las potencias no aceptaron esa condición. El poder que había construido durante años se disolvió en cuestión de semanas. El primer exilio. Elba, una escala incómoda. El destino que le asignaron fue la isla de Elba, un territorio pequeño que, en teoría, resolvía el problema sin convertirlo en mártir. Aún así, Napoleón no abandonó su forma de actuar. En la isla reorganizó la administración, impulsó obras y se involucró directamente en el gobierno local, replicando en miniatura los mecanismos que había aplicado a gran escala. Mientras tanto, en Francia, el regreso de los Borbones con Luis XVIII no logró estabilizar del todo la situación. Sectores del ejército y de la sociedad comenzaron a mostrar descontento, y la figura de Napoleón, lejos de desaparecer, empezó a recuperar peso simbólico. Ese contexto hizo que su permanencia en Elba fuera cada vez más provisional. El regreso. El equilibrio se invierte otra vez. En 1815, Napoleón abandonó la isla de Elba con una apuesta que, en cualquier otro contexto, habría parecido absurda. Regresó a Francia con apenas un puñado de hombres, poco más de 20 soldados y algunos oficiales leales. No era un ejército, era una declaración. A medida que avanzaba por el sur de Francia, el gobierno borbónico envió tropas para detenerlo. El encuentro decisivo ocurrió en uno de esos caminos donde todo podía terminar en minutos.
Napoleón avanzó a caballo hacia las líneas enemigas, se expuso sin protección y, según el relato más repetido, abrió su abrigo frente a los fusiles, dejando claro quién era y qué representaba. Los soldados que debían arrestarlo no respondieron como se esperaba. La escena no se resolvió con una descarga, sino con una transformación progresiva. Las filas comenzaron a romperse, los hombres bajaron las armas y terminaron incorporándose a su marcha. No fue un acto instantáneo ni teatral en el sentido clásico, sino una señal de que la lealtad dentro del ejército seguía ligada más a su figura que al régimen restaurado. A cada ciudad que atravesaba, su posición se fortalecía. Las unidades enviadas para frenarlo repetían el mismo patrón, y lo que había comenzado como una incursión limitada se convirtió nuevamente en una toma de poder. Cuando llegó a París, el equilibrio ya se había desplazado. Luis XVIII optó por retirarse, incapaz de sostener una estructura que se deshacía desde dentro. Ese breve retorno al poder, construido más por inercia que por conquista, es lo que se conoce como los 100 días. Waterloo. El cierre definitivo. Las potencias europeas reaccionaron sin demora. No había espacio para otra campaña prolongada ni para negociaciones intermedias. El objetivo era resolver la situación de forma concluyente. La batalla final tuvo lugar en Waterloo, 1815. Napoleón aún conservaba su capacidad táctica, y durante varias fases del combate el resultado se mantuvo abierto. Sin embargo, el desarrollo del enfrentamiento dependía del tiempo y de la coordinación entre ejércitos. La llegada de las fuerzas prusianas de Blücher, sumada a la resistencia del ejército de Wellington, terminó inclinando la balanza. A partir de ese momento, la derrota dejó de ser una posibilidad y pasó a ser una consecuencia inevitable. Con Waterloo, desapareció cualquier margen real de recuperación. El segundo exilio. Santa Helena. Tras la derrota, Napoleón intentó dirigirse hacia América, pero terminó bajo control británico. Esta vez no hubo soluciones intermedias. Fue enviado a la isla de Santa Helena, en medio del Atlántico Sur, un lugar diseñado más como confinamiento que como exilio. Allí, el aislamiento no fue absoluto en términos humanos. Alrededor de 50 franceses decidieron acompañarlo voluntariamente, aceptando compartir su destino en una isla remota, lejos de cualquier centro de poder. Era una corte reducida, sin influencia política, pero aún organizada en torno a su figura. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Entre quienes lo rodeaban surgió una convicción persistente, que los británicos lo estaban envenenando lentamente, posiblemente con arsénico. Napoleón mismo llegó a asumir esa idea como parte de su realidad cotidiana. No aparece como una obsesión desesperada en sus últimos años, sino más bien como una certeza integrada, algo que encajaba con la forma en que entendía su propia caída. En ese aislamiento, sin campañas ni decisiones que tomar, dedicó gran parte de su tiempo a dictar memorias, reconstruyendo su trayectoria y moldeando el relato que quedaría después de su muerte. Murió en 1821, a los 51 años. Sus últimas palabras, según las versiones más difundidas, giraron en torno a los elementos que habían definido su vida. Francia. El ejército. Josefina. Y bien, esta ha sido la historia de Napoleón Bonaparte. Un recorrido que va desde una isla periférica. Y bien, esta ha sido la historia de Napoleón Bonaparte. Un recorrido que va desde una isla periférica hasta el control de Europa, y de ahí a un final aislado donde ya no quedaba nada por eso. Seguir explorando historias como esta. Puedes apoyar el contenido y estar atento al próximo material.